Gracia y paz, hermanos. Soy el teólogo Enrique de la Rosa. Aquí estoy con el teólogo, el hermano Tito Martínez. Muy buenas. Es un privilegio estar hoy aquí junto con él. Y hoy es día 23 de febrero del 2024 y preparándonos para mañana, que vamos a intentar hacer un vídeo directo sobre el tema del rapto, el hermano Tito nos va a dar un pequeño mensaje con respecto a ese tema doctrinal, que es un tema súper importante. Así que os dejo ya con él y escucharle atentamente. Bueno, como ha dicho el teólogo Enrique de la Rosa, mañana sábado os invitamos a que estéis en una tertulia en vídeo que vamos a hacer hablando sobre el asunto de la venida gloriosa del Señor y del arrebatamiento de la Iglesia. Va a estar también el teólogo Enrique y el hermano Ricardito y yo. Así que lo que voy a hacer hoy es un pequeño resumen escueto de lo que vamos a hablar mañana en la tertulia en vídeo que vamos a hacer. Mañana vamos a hablar de un tema que es extremadamente importante y que afecta a nuestra salvación eterna, que es la esperanza que tenemos los verdaderos cristianos, que es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto lo leemos, por ejemplo, en Tito 2:13, palabras que dijo el apóstol Pablo, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Fíjense que se le llama, al apóstol Pablo le llamó Dios. Él es un Dios y esperamos su manifestación gloriosa, no una venida secreta de Cristo, como nos han enseñado y nos han engañado miles y miles de falsos pastores, falsos ministros de Cristo, falsos evangelistas, como por ejemplo el famoso Gigi Ávila, que durante más de 50 años estuvo enseñando esa patraña de una venida secreta de Cristo y de un arrebatamiento de la Iglesia al cielo antes de una tribulación de 7 años, cuando resulta que lo que enseñan las Sagradas Escrituras es que el arrebatamiento de la Iglesia va a ocurrir cuando el Señor venga del cielo, cuando ocurra su manifestación gloriosa, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Esto lo puede leer usted mismo si abre en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versos del 29 al 31. Dice que inmediatamente después, no antes, de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y entonces dice que enviará a sus ángeles y con gran sonido de trompeta reunirá a sus escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro. Es decir, es entonces cuando va a ocurrir la venida gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Lo dijo Jesús bien clarito, Mateo 24, versos 29 al 31. ¿Qué es lo que ha ocurrido durante aproximadamente 100 años? Pues alrededor de 100 años es cuando apareció esta espantosa doctrina de demonios, conocida como el pretribulacionismo, una venida secreta de Cristo antes de una tribulación de a 7 años. Esto aparece en un seminario teológico de Dallas, en Texas, Estados Unidos. Aparece alrededor del año 1924, cuando se fundó este seminario teológico mal llamado evangélico, y se comienza a enseñar esta doctrina de demonios. De ahí pasó a las diferentes iglesias de la cristiandad apóstata. Entonces, en este seminario teológico de Dallas, en Texas, Estados Unidos, es cuando aparece esta espantosa doctrina de demonios, introducida por una serie de falsos maestros como John F. Walworth, Dwight Pentecost, Riri, etcétera, y de ahí es de donde luego se esparció a diferentes naciones, en Hispanoamérica, por ejemplo,
quien más propagó esta espantosa doctrina de demonios, pues fue el famoso Gigi Ávila, el falso evangelista de Puerto Rico llamado Gigi Ávila, que la extendió por todo el mundo hispanoparlante. Entonces es una doctrina que, como ya he demostrado hace unos minutos, es absolutamente todo lo contrario de lo que dijo Jesús. Todo lo contrario. En Mateo capítulo 24, versos 29 al 31. Ahí Jesús dijo que su venida gloriosa será inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Entonces enviará a sus ángeles y con fuerte sonido de trompeta reunirán a sus escogidos, a los escogidos de Cristo. Eso será el arrebatamiento de la iglesia. Por lo tanto, esto ya lo vamos a explicar más en la tertulia en vídeo que vamos a tener hoy sábado, los tres hermanos, y esto se va a explicar mucho mejor y se van a analizar también otros pasajes bíblicos muy importantes relacionados con esta doctrina de la venida gloriosa del Señor y del arrebatamiento de la iglesia. No sé si el hermano, el teólogo Enrique de la Rosa, si quiere dar alguna opinión o quieres hacer alguna pregunta, sí, pues yo también quiero hacer alguna pregunta que es sobre todo para edificar a los que están viendo este vídeo, y es, hermano, ¿por qué hay tantas personas que creen esa mentira? ¿Tú crees que es porque pues no quieren sufrir o tienen miedo a la muerte o no quieren pasar esa tribulación o piensan pues que no van a estar aquí? No sé, hermano, es que a mí me resulta bastante extraño, ¿no?, que durante tanto tiempo la Iglesia haya pasado por tantas tribulaciones y como que esta generación pues no quiera pasar por la tribulación. Pues evidentemente, ahí lo has dicho, a ver, esta doctrina de que la Iglesia de Cristo tiene que pasar primero por la gran tribulación antes de entrar en el reino de Dios, pues como es lógico no es agradable al oído de millones y millones de falsos cristianos. Ojo, he dicho falsos cristianos, son la cizaña, los que no quieren pasar tribulación, no quieren sufrir por causa de la verdad, por causa de Cristo, y creen que se van a salvar sin haber pasado por la tribulación. Hay un pasaje del apóstol Pablo que me acaba de venir a la mente, que es Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, creo que es el verso 22, cuando Pablo dijo, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. Los primeros cristianos, los apóstoles, el resto de primeros cristianos, los cristianos de los 3 primeros siglos, todos ellos a lo largo de la historia pasaron por la tribulación. Pasaron por tribulaciones, por aflicciones, por persecuciones, y heredarán el reino de Dios, entrarán en el reino de Dios. Si usted pretende entrar en el reino de Dios sin haber pasado tribulaciones o sin haber pasado por la tribulación, pues no va a entrar jamás en el reino de Dios. Por mucho que diga que es cristiano, por mucho que diga que aleluya, gloria a Dios, por mucho que diga que lee la Biblia, si usted no pasa por la tribulación, significa, primero, que usted no es un verdadero cristiano. No pertenece a Cristo, porque si Cristo pasó por la tribulación, sus apóstoles también y todos los demás cristianos verdaderos, y usted no pasa por la tribulación, por sufrimientos, por aflicciones, por causa de la verdad, claro. Estoy hablando de aflicciones por causa de predicar, de enseñar la verdadera doctrina. Entonces usted sencillamente no es un verdadero cristiano, sino que forma parte de esa cizaña mencionada por Jesús, que un día será recogida y arrojada al fuego. Serán quemados en el fuego. Son falsos cristianos, cizaña, que se parecen al trigo. La cizaña y el trigo son muy parecidos, pero una hierba mala y la otra hierba buena, que lleva fruto, que lleva trigo. Por consiguiente, si usted realmente es un verdadero cristiano, tenga seguro que siempre pasará por algún tipo de aflicción, por tribulaciones, por persecuciones, por causa de creer y de enseñar la verdadera doctrina. No sé si, hermano Enrique, ¿quieres hacer alguna otra pregunta? Sí, yo quería hacerte otra pregunta o dar mi opinión, y era que con respecto a estos cristianos o falsos cristianos que no quieren
pasar por la gran tribulación. Entonces, cuando llegue la hora de la prueba, cuando llegue ese momento donde sea Satanás disfrazado de ángel de luz, cuando llegue ese momento que les prometan ponerse la marca a la bestia, pero les prometan una vida sin tribulación, sanidad, comida. Y claro, si no te pones eso, no vas a estar en la sociedad, no vas a pasar una gran tribulación. Entonces, ¿tú crees que esas personas que ahora rechazan pasar tribulación lo tendrán fácil para rechazar la marca de la bestia? ¿O es mejor practicar ahora la tribulación para luego continuar viviendo una tribulación que va a venir? Hasta ahí, hermano. Pues, danos tu opinión, por favor, sobre el tema de la hora mi de la opinión prueba. es que hay que estar preparados para la gran tribulación, para la persecución. O sea, siempre tenemos que tener en mente que en cualquier momento, por causa de predicar el verdadero evangelio y por causa de predicar el testimonio de Jesucristo, que es el libro del Apocalipsis, nos puede venir persecución. Hay muchos tipos de persecución. Puede ser incluso persecución de nuestra propia familia, rechazo, burlas de nuestra propia familia carnal. Hay diferentes tipos de aflicciones y de persecuciones. Entonces, en el futuro va a venir una gran persecución, una gran tribulación que la leemos en el libro del Apocalipsis, que será cuando la bestia haga la guerra contra los santos y los vencerá. Dice Apocalipsis capítulo 13, verso 7. Entonces ahí tendremos que estar preparados. ¿Preparados para qué? Pues prepararnos para sufrir, porque dice que unos serán llevados a cautividad, es decir, a cárceles o a campos de concentración, y otros estarán destinados a morir por la espada. Es decir, les cortarán la cabeza, los degollarán. Entonces ese será el destino, el doble destino de los santos de la Iglesia de Cristo que sean perseguidos durante el reinado de la bestia. O sea, es decir, que la Iglesia no va a pasar por la tribulación, o que esos santos mártires mencionados en el libro del Apocalipsis no son los santos de la Iglesia. Esa es una de las mayores mentiras y doctrinas de demonios enseñada por estos falsos evangelistas y falsos cristianos evangelocos que pertenecen a estas sectas, que dicen que no, que los santos de la tribulación mencionados en el Apocalipsis, que no son los santos de la Iglesia, sino otra clase diferente de santos. Eso es una de las mayores doctrinas de demonios y mentiras del diablo de toda la historia. Los santos, escuche bien, mencionados en el libro del Apocalipsis son exactamente los mismos santos mencionados en el resto de libros del Nuevo Testamento. Cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, escribe sus epístolas a las diferentes iglesias, les dice a los santos que están en Roma, a los santos que están en Corinto, a los santos que están en Éfeso, etcétera, etcétera. Son los mismos santos mencionados en el libro del Apocalipsis. Prueba irrefutable de que la Iglesia de Cristo, los santos, van a estar aquí en la tierra durante el reinado de la bestia, un reinado que va a durar 3 años y medio, 42 meses, y aquellos cristianos, entre comillas, que no tengan la verdadera doctrina, que no estén preparados para la persecución, para la tribulación, pues sencillamente van a caer en la tentación. ¿Y en qué sentido van a caer en la tentación? Que se van a dejar marcar en la frente y en la mano derecha para poder comprar y vender, y adorarán a la bestia y evidentemente habrán sellado su propia condenación, porque ya lo dice bien clarito el libro del Apocalipsis. Los que se hayan dejado marcar y adoren a la bestia y a su imagen serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y no tendrán reposo ni de noche ni de día aquellos que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca en sus frentes y en sus manos. Así que el consejo que les damos es que cuando venga este periodo de tiempo, cuando venga el reinado de la bestia, no se dejen engañar y no caigan en la tentación de dejarse poner ese sello para poder comprar y vender, porque va a ser un sello, una especie de tatuaje que va a servir para comprar y vender en ese nuevo orden, en ese imperio de la bestia, que va a estar formado, como dice el Apocalipsis, por 10 reyes, por 10 cuernos, 10 reinos, que va a ser los aliados de esa bestia, de ese emperador malvado, de ese falso Mesías que va a venir, y que el Apocalipsis llama la bestia. Evidentemente, cuando venga no le llamarán la bestia. La gente pues le van a llamar el Mesías, el Salvador,
el Salvador del mundo, así es como le van a llamar a la bestia. Nosotros, los que conocemos bien el libro del Apocalipsis y lo enseñamos, pues evidentemente sabremos qué es la bestia mencionada en el libro del Apocalipsis, y ni llevaremos su marca, ni le adoraremos, ni a él, ni a Satanás, que será quien le habrá dado el poder, la autoridad y su trono. El diablo y sus ángeles habrán descendido aquí a la tierra, como leemos en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, y seguidamente en el capítulo 13 es cuando Satanás le entrega el poder y la autoridad a la bestia y comienza su reinado de 42 meses, 3 años y medio. Ahí, en ese periodo de tiempo, la Iglesia de Cristo va a estar aquí en la tierra sufriendo la gran tribulación, la gran persecución, y que va a poner a prueba a todos los llamados cristianos. Aquellos que no pasen la prueba, que caigan en la tentación, pues van a adorar a la bestia y habrán sellado su propia condenación. Hermano Enrique, si tienes alguna preguntita más. Sí, tengo la última, y es con respecto a los cristianos, por ejemplo, que no tienen ese conocimiento bíblico por ciertas razones personales, y que le podemos dar como diciendo que en ese momento a lo mejor pues esas tentaciones de Satanás de vivir en ese reino, pero o sea, a lo mejor les puede tentar, ¿no?, a vivir bien, etcétera, pero ¿hay algunas recompensas de Dios, o qué recompensas de Dios tienen las personas, los hermanos, que rechacen la marca de la bestia? ¿Qué les espera? Porque, claro, a veces esta información es muy importante para que se agarren a esas recompensas y no acepten la marca de la bestia. O sea, ¿las recompensas de Dios son más grandes que las recompensas de la bestia? Claro, por supuesto que sí. Mirad, hay un versículo que me acaba de venir ahora a la mente, un versículo que se encuentra en el libro del Apocalipsis, creo que es en el capítulo 14 del Apocalipsis, que dice: bienaventurados aquellos que de aquí en adelante mueren en el Señor, porque sus obras les acompañan. Es decir, van a ser bienaventurados aquellos que mueran, que sean perseguidos, que sean decapitados o que sean encarcelados durante el reinado de la bestia, serán bienaventurados. ¿Eso qué significa? Porque van a tener una recompensa eterna impresionante. Van a heredar el reino de Dios, van a heredar todas las cosas, van a gobernar sobre las naciones de la tierra con Jesús, con vara de hierro, con justicia, y luego gobernarán, seguirán gobernando, evidentemente, por los siglos de los siglos, por todo el universo. En todo el universo, todos los planetas y galaxias serán gobernados por estos vencedores que fueron valientes, que perseveraron hasta el final, los que vencieron a Satanás por medio de la sangre de Cristo, por la palabra de su testimonio, y no menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esos son los vencedores mencionados en el libro del Apocalipsis, y que heredarán todas las cosas, comerán del árbol de la vida que se encuentra en medio del paraíso celestial de Dios, y recibirán la inmortalidad y vivirán para siempre en el glorioso reino de Dios. Esa es la recompensa que Dios tiene preparada para todos aquellos que le aman. Como dice la palabra, dice la Escritura, un versículo: cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, son las que el Señor ha preparado para todos aquellos que le aman, que han perseverado hasta el final en la verdadera doctrina, y que han vencido a Satanás, y por medio de la sangre del Señor Jesús, evidentemente, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Por la palabra de su testimonio, que es el testimonio de Jesucristo, como dije antes, es el libro del Apocalipsis, y durante ese tiempo se va a enseñar, se va a predicar el libro del Apocalipsis, y seremos perseguidos, pasaremos por la gran tribulación por causa de predicar el libro del Apocalipsis, el libro más importante de toda la Biblia, porque es el único donde hay una bendición especial del Señor Jesús para todos aquellos que lo lean, que lo estudien y guarden las palabras proféticas de este libro. Esta bendición especial no ocurre
No ocurre en ningún otro libro de la Biblia, solamente ocurre en el libro del Apocalipsis. Y por predicar este libro del Apocalipsis vamos a sufrir una gran tribulación en un cercano futuro, cuando venga el imperio de la bestia, venga el reinado de la bestia. Pues hasta aquí de momento esto es lo que quería decir. Y hoy sábado, pues por la noche vamos a tener una tertulia a través de YouTube, los tres, tanto el hermano Enrique como el hermano Ricardito y yo. Y vamos a exponer de forma mucho más amplia este tema doctrinal tan importante que afecta completamente a la salvación eterna, a nuestra salvación. De modo que, para terminar, pues deciros que si tenéis esta verdadera doctrina, perseverad en ella hasta el final, si queréis alcanzar la salvación, la vida eterna. El que persevere hasta el fin, este será salvo, dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 24. Así que me despido, hasta la próxima. Gracias y paz, adiós.